ahí muestra unos menhires, unas rocas erguidas, que se conocen como las piedras del ciervo, porque hay unos símbolos de ciervos flotando, como papis flotando, que forman parte de una hermandad. En el chamanismo, en esa región, se dividían las hermandades de acuerdo a los animales. La hermandad del jaguar, la hermandad del ciervo, la hermandad de la serpiente, ¿me explico? Y la hermandad del ciervo se caracterizaba por ser la de compasión, la más mística. La del jaguar por ser, por ejemplo, o la del tigre, los guerreros. Y la hermandad del ciervo habría puesto estos menhires marcando los nodos de fuerza de esta región de Siberia, en Rusia, y del Altai mongol que les expliqué más temprano. Les quería mostrar esta pintura porque Nicolas Roerich las vio en la expedición de los años 20, las marcó con sus cuadros, pintándola, y ha sido una importante referencia para nosotros para ubicar sus lugares y viajar ahora en el mes de agosto, mientras algunos de ustedes, tengo entendido, van a ir a otras zonas del Brasil. Bueno, ustedes ya lo conocen, es mi próximo libro, el número 20, que vamos a presentar en la Feria del Libro de Madrid con mi editorial Luciérnaga del Grupo Planeta España, y allí hago pues un análisis de los diferentes lugares de contacto, lugares de poder donde hemos tenido estas experiencias. Ricardo, ¿sería ese libro como una actualización de, creo que fue el segundo que tú lanzaste de... ¿Legado cósmico? No, el intraterrestre. No necesariamente, porque hay 2 o 3 cosas que toco en ese libro que las menciono también en este. Por ejemplo, vuelvo a citar detalles inéditos de Shasta, de la Cueva de los Tallos, pero está también Monte Perdido, Montserrat, Tepoztlán, Garabandal, o sea, es un libro nuevo, es un libro nuevo. Pero obviamente se toca con algunos lugares que hemos ido. Allí en ese libro hablo mucho de Chilca, por ejemplo. Hablo mucho de Chilca, de los portales del tiempo en Chilca y también de Marcahuasi, que lamentablemente en Intraterrestres no lo pude mencionar. En Intraterrestres sí hablé bastante de la Cueva de los Tallos y de los discos solares. Y de Tiahuanaco. Tiahuanaco creo que también lo hablamos en Intraterrestres. Pero lo que quería mostrar no es sobre Tiahuanaco exactamente, sino un detalle. Este es el templo de Calasasaya, Tiahuanaco, con los diferentes rostros o piedras clavas, como se le conoce en la arqueología andina, con diferentes etnias. Muy sospechoso que diferentes razas de humanos estén representadas en la roca, en un templo que es milenario, uno de los más antiguos de este continente. Oficialmente creen que tiene 1500, 2000 años de antigüedad, pero Artur Ponansky, el padre de la arqueología boliviana, pensaba que tenía 10.000 años de antigüedad. Rostros diferentes, ¿no? Más de 150 piedras clavas. Esta es la mal llamada Portada del Sol o Puerta del Sol. En realidad no es ninguna Puerta del Sol, eso no es cierto. Era la parte frontal de un templo de piedra que se destruyó y fue desenterrada la parte frontal donde aparece Viracocha, como lo ven aquí, sosteniendo 2 báculos, el dios legendario de los Andes. Más tarde los españoles le llamaron Intipunku, Puerta del Sol en quechua, al ver que ese conocimiento imperaba en las montañas del Perú. Lo que es curioso, y aquí quería llegar, si es que no conocen esta información, es antigua, pero la estamos revisando, que de acuerdo a las leyendas de los pueblos andinos, Viracocha, el ser que acabo de mostrar, el maestro de los incas, surge de Tiahuanaco, lo que acaban de ver, y va conectando diferentes huacas, lugares sagrados, lo que hoy grupos de contacto llamaríamos nodos o centros de fuerza. Y la matemática alemana Maria Schorter-Dieber se dio cuenta de que todos estos puntos estaban agrupados por la geometría. Colocó la chacana, ¿la ven la chacana? La llamada cruz cuadrada, el símbolo más sagrado del mundo andino, y todos los puntos que habría recorrido Viracocha,
quien haya sido, o la hermandad de Viracocha, o los maestros secretos de los incas, estaban agrupados por la geometría. Es decir, como si hubieran fundado templos y ciudades en lugares que estaban situados en líneas de fuerza. Como podrán adivinar, la chacana es un hipercubo en 2 dimensiones. Y cuando NASA ha experimentado con satélites de captación infrarroja, haciendo estudios determinados en el lago Titicaca, encontraron esto, una anomalía electromagnética que tiene más o menos unos 3 kilómetros de diámetro, si mal no recuerdo, y que tiene la forma de la chacana, de la cruz cuadrada. Esto lo publiqué en el libro que hace referencia a Ricky, en Intraterrestres. Aquí la puerta de Ayumarca. No la van a ver aquí, sino en la próxima fotografía. La puerta está acá, y habitualmente la gente solo muestra esto, ¿no? La puerta. Aquí me encuentro la puerta, pero detrás de la puerta se encuentra esto. Entonces eso te demuestra que la gente no investiga. Yo conozco gente que ha viajado desde Europa, han bajado del taxi, o hasta algunos han llegado con su mochila quechua, ¿no? De Decatrón. Creo que Decatrón hay en Brasil, ¿no? Sí. ¿Y los precios son buenos? Quechua ¿No? también, sí, muy bien. ¿Hay Sao Paulo, Decatrón? Al lado de Ibis. ¿Al lado del hotel? Ajá. Bueno, a lo mejor tú conspiraste con Sol para Sí, poner el sí, hotel. Entonces llegan, bueno, yo estoy, esto es quechua. Lo estoy promocionando. Llegan, acampan en la puerta, meditan, trabajan allí y se van. Y no recorren el lugar. Les da pereza, o sea, es un papelón. Ahora, imagínate ¿se entiende en Brasil papelón? Sí. Es que, me estoy mandando. De pronto me estoy mandando una palabrota y no veo que todo jajaja. Y estoy quedando como un ordinario. Bueno, acá, en la parte de atrás, hay un bosque de piedras que es increíble. Bueno, ¿por qué me interesa a mí tanto Paraúna desde siempre y no pude visitarlo? Estuve muy cerca cuando hicimos la expedición del 2004, porque a mí un chamán en Perú, cuando yo frecuentaba muchos grupos nativos, indígenas, de hecho cuando puedo lo sigo haciendo, pero en esa época yo participé mucho con el esoterismo andino, fui iniciado como Paco, me hicieron padrino de la comunidad de Queros, o sea, yo tengo un pasado muy ligado al chamanismo en mis investigaciones en los Andes. Y un chamán muy importante me dijo, allí donde la naturaleza ha generado figuras curiosas en las rocas, es un santuario. Algo así me dijo, allí donde la naturaleza ha moldeado figuras extrañas en las rocas, ha marcado un santuario, una huaca, una puerta a los dioses. Y yo, con todo respeto, en ese momento pensaba que ese chamán estaba muy emocionado con ver cualquier cosa donde la roca tenía formas extrañas. Pero tenía razón, porque luego al viajar por el mundo veo una postal de Paraúna, una postal de Ayumarca, de Montserrat, de los terrones en Capilla del Monte, de tantos lugares en el mundo y parecen un calco. Ahora, piensen en esto, para que tengan estas formas tan curiosas, es porque hubo violentos procesos geológicos en esa zona, o volcánicos o sedimentarios, es decir, que hay una intensa energía de la tierra en ese sector. Entonces los chamanes, cuando veían esas formas, sin saber de geología y de estas cosas, ya podían advertir que eran centros sagrados. ¿Okay? Entonces yo me he basado en estas cosas también para identificar bosques de piedras en otras partes del mundo, que no son tan populares como los que conocemos, pero que hay dos en Perú que los vengo rastreando, que están en altura, uno cerca de Huaraz, en Ancash, y otro en Cerro de Pasco, que son una pasada, una pasada. También hay otro en Mongolia, por el Dorno Gobi, que no llegué a ir allí, cerca de la puerta que mencioné, que son bosques de cristales, o sea, hay unas cosas increíbles para investigar. Bueno,
Es el ejemplo de la puerta, se los quería mostrar. Aquí pueden ver cómo los principales santuarios de mi país, del Perú, las líneas de Nazca, la Isla del Sol en el Titicaca, esto ya sería Bolivia, Ollantaytambo, la propia Machu Picchu, todos están unidos por el hipercubo. Ahora la gente dice hipercubo, antes decía chacana, ahora están entendiendo que es un hipercubo, acostado. Los mismos menhires que pueden ver en Europa o en Asia, también se encuentran en América del Sur. Esto es Kenco en Perú, quienes han ido al Cusco. Esta es la piedra del sol, lo que queda de un templo en lo alto de Ollantaytambo, quienes han subido, que es un lugar increíble. También mucha gente no llega allí a lo alto, sino que llega a los andenes, a las terrazas de cultivo, le falta el aire, yo no entiendo, y no ven la piedra está en lo alto. Esto ya lo conocen, es París. Este es el mal llamado reloj solar o el Intihuatana, aquel que atrapa el sol, en realidad energiza con la fuerza del sol este santuario de piedra como es Machu Picchu. Esta es una vieja fotografía, yo coordinando con los arrieros, mis primeras expediciones a Queros en los años 90, 96. Ya les mostré la imagen del anciano Quero, de Pascual, como le llamamos. Es para que conozcan el templo del Coricancha, donde antes se encontraba el disco solar. Lo que van a notar es que hay paredes incas con el templo Santo Domingo, mostrando sincretismo de la conquista española y lo que ha sido la cultura de mis ancestros en los Andes, en el Perú. Sacsayhuamán, donde se cree que hay un túnel subterráneo llamado la Gran Chingana, palabra que no podría pronunciar en México, que conecta con el Coricancha. Dice que a través de ese túnel escapó Choqueauqui. Van a ver que incluso hay unas hendiduras de roca acá muy simétricas que recuerdan el símbolo Chintamani, ¿no? Unas rocas impresionantes allí en Sacsayhuamán. En lo alto de Sacsayhuamán está el Muyumarca, que es un centro chamánico donde se hacen prácticas holísticas espirituales hasta el día de hoy. Se supone que es la base de una torre que fue desarmada por los españoles para construir sus catedrales en el Cusco. En realidad era otra cosa. Y lo más interesante, que todos estos puntos que estamos hablando están unidos ya sea por la figura gigantesca del hipercubo o la chacana, o por líneas con puntos, líneas de fuerza, que partían del Coricancha. Es decir, se tomaba como centro Tiahuanaco en el hemisferio sur, y si querías mapear, poner en terreno otros nodos o huacas o lugares sagrados, utilizabas otro núcleo principal. En ese caso utilizaron el Inti Cancha o el Coricancha, que era un templo anterior a los propios incas, según las tradiciones. No les quiero enredar en datos, pero las propias crónicas de la conquista habla que antes de Manco Cápac, el primer inca, ya había una dinastía de Apu Cápacs, apunianos. Los Apu Cápacs no es que eran Tarel y compañía, sino que Apu significaba señor, protector. Y era una dinastía de gigantes que habían llegado allende los mares, legendarios, ¿no? Y utilizaron el Coricancha como centro de fuerza para marcar con líneas los otros santuarios, panacas, palacios, huacas, lugares sagrados. Estas líneas eran conocidas en el mundo andino como seques. Seque en quechua significa línea. Es lo que ahora un grupo místico llamaría meridianos, que conectan nodos. Los incas decían seques, que conectan huacas. Es lo mismo. ¿Y cómo archivaban la información de los seques? En uno de los grandes secretos del imperio, en los quipus. Los quipus no solo fue un sistema para archivar información con un lenguaje mnemotécnico, sino que también lo colocabas como un mapa y tenías una idea hacia dónde iban colocándose los santuarios. Entonces, esto es parte de una investigación que hemos ido presentando recientemente y su paralelo con lo que es la red de energía del planeta, los nodos de fuerza y todos los viajes que hemos venido realizando. Una información adicional
antes de pasar de lleno al Uritorco, mucha gente me pregunta, ok, qué interesante esto de los mundos perdidos, de Atlántida, de Mu, de Lemuria, hay mucha información. ¿Dónde estaban ubicados cada uno? Porque hay una confusión importante. Deben entender que Lemuria no se ve muy bien aquí, porque se encontraba más hacia este sector, es decir, la costa sur oriental de África, pegada a Madagascar. El nombre Lemuria obedece a unos primates llamados lemures, que vivían en África y vivían en Madagascar. Los zoólogos ingleses del siglo XIX dijeron, tiene que haber existido una franja de tierra como un puente para que esos primates estén aquí y estén aquí. Porque no nadan, odian el agua, no cruzaron nadando. Así que si están aquí y si están aquí, hubo un puente, un bridge, un puente terrestre. ¿Cómo le llamamos a este puente geológico pretérito? Lemuria, en honor a los primates. Eso pasaba en el siglo XIX. Y en el siglo XIX, la ya mencionada Madame Blavatsky dijo, oh, qué interesante el nombre. Y tomó el nombre Lemuria para hablar de mundos perdidos. Lemuria no es un nombre indígena, no es un nombre legendario, es un nombre que proviene de un primate y fue acuñado de esta forma. Y se ubicaba esta civilización originaria en el planeta en África. Mu procede de una confusión, el nombre Mu, de una interpretación de arqueólogos franceses y de algunos místicos sobre los códices mayas, especialmente el Códex Troano. El nombre Mu no es correcto, sino que el nombre correcto es Kashkara. Todos le llamamos Mu porque ya está en el esoterismo y sabemos a qué nos referimos, pero el nombre correcto es Kashkara. Es como los indios norteamericanos, descendientes de Mu, llamaban a este mundo perdido en el Pacífico. Los indios Hopi en particular. Y los pascuenses le llamaban la tierra de Jiva, Jiva con H, Jiva. Este mundo se destruyó hace unos 12.000 años, paralelamente con la Atlántida, y han quedado algunas islas, entre ellas Isla de Pascua. Cuando llegaron seres extraterrestres a nuestro planeta, cuando se habla incluso del caso de deportados que alguien me estaba consultando, por guerras y cosas que ocurrieron, siempre basándonos en las comunicaciones, ellos llegaron hace unos 25.000 años. Hace unos 25.000 años, según las comunicaciones de Oxal. Y la Atlántida se hundió en el año 10.500 a.C. Pasando en limpio, cuando ellos llegaron, Isla de Pascua no existía. Porque Isla de Pascua es resto de lo que fue este archipiélago o esta civilización en lo que llamamos Mu o Kashkara. ¿Se entiende lo que explico? Y la explicación más interesante, cuando siempre existe la pregunta, ¿por qué se dice que las energías estaban antes en los Himalayas, se encontraba en Asia, y ahora se ha mudado esa energía aquí, a América del Sur? Es porque antes los lamas meditaban más, ahora meditan menos, y ahora están meditando con más fuerza los mapuches, los tehuelches, los nativos de Cusco, y la energía cambió. No es así. En realidad, buena parte de la energía del mundo se concentra en esta serpiente, que ven aquí. Esta serpiente de fuego, como le llaman los chamanes, no es otra cosa que una impresionante zona de subducción de volcanes submarinos y de energía telúrica que concentra el 85 y el 90% de los terremotos del mundo, de las erupciones volcánicas del mundo. Los científicos le llaman el anillo de fuego. Hace miles de años estaba más activa en su sector asiático, sobre todo en el sector de la fosa de Java hacia arriba, y hoy por hoy está más activa en este sector. Justamente desde Norteamérica, ¿qué cosa se encuentra aquí? Monte Shasta, y va partiendo. Si ustedes van viendo por dónde va partiendo, ¿no? El Valle de las Siete Luminarias, Ciudad Blanca, la Cueva de los Tallos, Roraima, no, la Cueva de los Tallos, perdón, la Laguna Guatavita, el Paititi, o sea, y van partiendo, se van a encontrar que son los retiros interiores más activos y donde están ubicados los discos solares.
que es otra pregunta que nos solía realizar, ¿no? Cuando los extraterrestres hablaron de una red de discos, además del que se sabe existió históricamente en el Coricancha, en el Cusco, que existen otros 12. Y me preguntaban, ¿y por qué no hay otros discos en otras partes del mundo, fuera de las Américas? De acuerdo a la información original que recibimos, estos discos se encuentran en esta región porque es la energéticamente más activa del mundo y tiene que equilibrar todo este cambio magnético. Se llegó a decir que hasta había un disco en el desierto de Gobi. Y la gente que afirmaba que había un disco en el desierto de Gobi nunca en su vida fueron a Mongolia, nunca fueron a activar nada, nunca viajaron a Gobi. O sea, yo realmente no entiendo que exista espejos, tecnología vinculada con los maestros de Hermandad Blanca en esas regiones del mundo, complementaria a esto, desde luego que sí, pero creo que fue una confusión que surgió con muchos grupos, con muchas personas a través de los mensajes. Dime. Tengo una pregunta sobre Madagascar. ¿Tiene algún punto energético? Sí, nosotros dentro de agenda de investigación tenemos un viaje a Madagascar, tenemos una coordenada para investigar y otra en Zimbabue, ya en el otro lado, en África. No tenemos fecha, pero es uno de los lugares que tenemos que ir a investigar. Hasta que no vaya y lo pueda ver con mis propios ojos, no sé qué decirte. Pero de que existe algo, tiene que existir. Es una investigación pendiente para comprender los orígenes de la supuesta Lemuria, ¿no? Ricardo, há um disco solar no Roncador e no Uruguai, ¿cierto? Sí, la información original, cuando digo original, lo que se recibió y lo que se confirmó, porque hubo mucho debate con esto. Aquí Ricky me lo puede confirmar. Yo no soy dueño de la verdad, pero sencillamente, si un grupo de personas que reciben una información, se corroboran con avistamientos, hasta con contactos físicos, se involucran muchos países y se confirma la información, y de un momento a otro, después de 6-7 años, se cambia la versión y dice, no, el disco que se encuentra subterráneamente en una región de Paysandú no se encuentra allí, se encuentra en Arequita o se encuentra en otro lugar, o en realidad el disco del Roncador no existe, se encuentra en Paraúna, ¿se entiende? Esas cosas empezaron a circular. No sé realmente cómo se generaron, yo soy muy respetuoso porque nadie es dueño de la verdad, pero si hay un proceso, confirmaciones, información, es como que aparezca alguien y diga, chicos, ¿saben qué? Alciero en realidad no está en Paititi, está en República Dominicana. No sé, puede ser, todo es posible, pero si hay una información muy corroborada y todo, es extraño, ¿no? ¿Pero qué ibas a decir exactamente? Sim, mas segundo aquela linha de força, então ele deveria estar não deveria estar naquela linha? No, no debe estar en la línea. No sigue, a ver, si ves el mapa, de la línea de fuerza, uno podría decir, bueno, las zonas del Brasil están excluidas, y no es exactamente así, porque los países que están más cerca a esta línea tienen mayores problemas sísmicos. Pasa con Chile, pasa con el Perú, pasa con México, pasa con California, ustedes lo saben. Pero no quiere decir que el rango de acción no comprenda esta región de aquí. De hecho, estás viendo casi en el límite, la zona de La Rioja, donde está el disco de la Argentina, de Talampaya. Estás viendo también aquí Uruguay, estás viendo Brasil. Pero no se olviden que en esta zona está la anomalía del Atlántico Sur. Entonces también debe tener alguna función, ¿no?, con ese aspecto. Igual son informaciones, mensajes que ellos transmitieron, pero trato de explicar cuál sería dentro de todo el sustento racional de por qué eso existe, ¿no? Cara, e as fossas? O que seriam as fossas ali? Esas fosas son, hay varias versiones. La versión oficial son placas de la Tierra que, claro, que se fueron, le llaman zonas de subducción. Es un poco diferente en las zonas marinas, pero al enfrentarse en procesos geológicos muy remotos y violentos, generaron como grietas que son muy profundas. Algunas de ellas tienen más o menos 11 kilómetros de profundidad, que es la más honda de todas, la fosa de las Marianas que había ayer. La otra versión es que algunas de estas fosas, algunas de ellas,
no son solo producto de zonas de subducción, sino huellas de impacto claro, de cuerpos asteroides que cayeron en la Tierra hace mucho tiempo, ¿no? Esa es la otra fuente. ¿Por qué Filipinas y Papua Nueva Guinea está en destaque, Carlos? ¿Qué cosa de Papua Nueva Guinea qué? Está en destaque en Europa, en Filipinas. Nueva Guinea. Yo creo de que en este mapa, cuando yo lo tomé de una infografía, es porque hubo dos movimientos sísmicos aquí. Uno en Filipinas y otro en Papúa Nueva Guinea. Por eso que mostraron, ¿no?, que hubo un movimiento sísmico muy fuerte en Filipinas, no recuerdo de qué año tomé esta noticia, y hubo otro en Papúa Nueva Guinea. Entonces situaron el movimiento sísmico en ambos lugares dentro de la serpiente, dentro del anillo de fuego planetario. En realidad es por eso. Ricardo, Dime. os discos solares, eles são físicos. Qué buena pregunta. La respuesta es sí y al mismo tiempo no. Porque según estos seres son materiales, pero tienen la capacidad de volverse como translúcidos, como si fuese una materia plásmica o algo así. Podemos dizer fora de fase. Como fuera de fase. Ellos contaron una historia fascinante, que inicialmente se trataba de un solo disco que fue construido, siempre según ellos, en esta historia increíble, en Lemuria. Posteriormente, ese disco fue separado en 12 partes, y esas 12 partes, esos 12 fragmentos, 12 pequeños discos, fueron ocultos en el mundo. Luego, dicen ellos, los extraterrestres, que se construyó un disco número 13 con la función de unir energéticamente las otras piezas y colocarlas como una red en esta región del mundo que he mencionado. El único disco que resiste un análisis desde lo mental, desde las pruebas, es el que se encontraba en el Perú y fue llevado al Paititi, porque hay crónica de la conquista española, está muy sustentado en la tradición andina. Los otros 12, el único sustento que tiene es el contactismo, que se dice que existe, eso lo recibimos muchos de nosotros, porque se fueron a estos lugares, nunca se les vio físicamente, se les ha visto en experiencias no físicas, proyecciones mentales, proyecciones astrales, que han sido refrendadas en contactos físicos, han sido refrendadas en avistamientos. Sabemos que es real, pero no lo podemos probar, como quisiéramos no lo podemos probar. Y eso es lo que han explicado ellos. Estos son los indios Hopi, creo que es lo que les quería mostrar, con sus representaciones de los cachinas. Esto lo habrán leído en algún texto de Joseph Blumrich, un técnico de NASA, ingeniero aeroespacial, famoso por dibujar, recrear la nave que habría visto Ezequiel en el Antiguo Testamento. Los cachinas venían de las Pléyades, según la tradición Hopi, y habrían rescatado a los sobrevivientes de Mu, de Kashkara, y los habrían llevado a 3 lugares en particular de América del Sur. Perdón, de Norteamérica, Centroamérica y América del Sur. Según Oso Blanco, en entrevista con Joseph Blumrich, estos dioses de las Pléyades llevaron a los supervivientes en sus escudos volantes a Monte Shasta, a Mesoamérica para ser más exacto, a la región de Palenque en México y al lago Titicaca. Es alucinante que el líder de los nativos Hopi diga una cosa como esta a un ingeniero de la NASA, ¿no? Es decir, que los supervivientes de estas grandes civilizaciones que perecieron en el diluvio habrían sido ayudados por criaturas de origen extraterrestre. Bueno, vamos directamente al otro para no... Ricardo, só mais uma pergunta. Sí, dime, hermano. Por que llamo Costa Rica de país de pura vida? ¿Tiene también algún punto energético en Costa Rica? Costa Rica, por supuesto. Costa Rica es un país hermoso, un país sin ejércitos, un país lleno de misterios. Uno de ellos son las esferas de piedra gigantes que se han encontrado, que curiosamente siguen siendo todo un debate, un misterio para los arqueólogos costarricenses, a tal punto que las que encontraron en el bosque, en la selva, mira estas rocas que tienen 2-3 metros de diámetro, las sacaron de sus emplazamientos originales y las llevaron a los museos y empezaron a sucederse movimientos sísmicos en Costa Rica. Parece que esas grandes rocas cumplían algún tipo de función.
como si estuviesen apretando, como si fuese digitopuntura o acupuntura. Y bueno, nosotros, oh, mira estas rocas, ¿quién las habrá hecho? ¿Qué civilización? En la selva, vamos a llevarlo al museo. Y esas cosas pasaron. Vamos a concentrarnos ahora en los guardianes de estos nodos, de estos enclaves de poder. Voy a tratar de sintetizar también mucha información porque, como verán, hemos tratado de unir todos los vértices que estaban sueltos: arqueología, ciencia, civilizaciones perdidas, contacto, y como irán viendo, está todo bien engarzado, no hay aristas, no hay contradicción. Este libro lo publicamos recientemente, lo titulamos Las enseñanzas de Ers. Yo no lo quería titular así. El nombre de Ers está muy manoseado en Argentina y en otros países de América del Sur, incluso en Brasil. Es un asunto muy controvertido. Se transformó para algunos grupos casi en una creencia New Age. Sería el nombre que define un mundo subterráneo debajo del Cerro Uritorco. Nadie sabe con exactitud quién acuñó el nombre. Se supone, y lo más probable que haya sido así, que lo haya hecho un sanador argentino, Ángel Cristo Coglanis. Ángel Cristo Coglanis es quien le entrega información a Trigueriño, aquí en Brasil, para que Trigueriño incorpore una serie de técnicas, de mantras, información. Y bueno, Trigueriño, como ustedes saben, ya tenía toda una tendencia de trabajo esotérico, con una gran influencia de su paso por la teosofía, y creó una comunidad, la comunidad de Figueira, ¿no? Exactamente. Y yo creo que José, y es una opinión personal, hizo una gran labor de difusión en los años 90 contando estas cosas, pero también lo debo decir con mucho respeto, y tampoco tienen que estar de acuerdo conmigo, que su comunidad se fue transformando en algo religioso, rozando la secta. Praticamente católico. Hoje em dia bem católico. Uma mistura. Bueno, de hecho le han enviado una carta al Papa Francisco para que lo reconozca como religión, ¿no? Me parece que ese no era el camino. No sé, no quiero dar muchas opiniones. Yo me siento muy en confianza con ustedes y por eso les digo lo que pienso, ¿no? Pero también, más allá de mi respeto y de mi ética, la vida me enseñó que si me quedo callado, completamente callado, soy cómplice. Y me parece que no está bien, el rumbo que han tomado, ¿no? José sabe que yo lo aprecio mucho, a pesar de ese rumbo que han tomado. Él me ha invitado en unas ocasiones para ir a su faceta, como dicen aquí. No he podido ir. Tuvimos algunas interferencias de algunas personas que ahora tienen mayor poder en esa comunidad y que no querían que Ricardo se juntase con José. ¿Estás riendo, Ricky, o no? No, porque me imagino que conoces la historia y sabes a qué me refiero. Que tiene Aurora do Uruguay también, que para él tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, le bromeaba a Ricky, él sabe a qué me refiero. Yo he visto cómo algunas cosas se han ido tergiversando, entonces he preferido obviar mi opinión públicamente, pero aquí la puedo dar. Vestirse de monjes, cortarse el pelo, las mujeres duermen en un lado, los hombres duermen en otro lado, somos una religión, me parece que no era el camino. Se estaba enfocando de otra manera, pero... Entonces, se imaginarán que yo no quería utilizar el nombre de Ers en este libro, que es un colectivo de mensajes transmitidos por los guardianes de estos nodos de fuerza, especialmente los del Uritorco, pero como en los mensajes ellos dijeron que lo titulara así, dije, ¿cómo me piden esto? Y entendí por qué. Porque como ese nombre está tan en el inconsciente colectivo, es una manera también de reivindicar lo que significa todo esto. Yo no soy nadie para decir qué es real y qué no es real, pero era nuestro granito de arena para tratar de echar más luz con estas investigaciones y experiencias a este asunto. La librería Nahual de Capilla del Monte
me ha informado que es la librería esotérica de referencia Capilla del Monte, que ya las enseñanzas de él se han transformado en el libro más vendido de este tema, Capilla del Monte, ¿no? Ustedes saben que todos los libros que tratan sobre experiencias de contacto, sobre mensajes y sobre información sensible que se ha recibido en el contacto, yo los difundo gratuitamente. Yo tengo esa postura. Es decir, que hay una versión digital gratuita. Todos los libros que tienen que ver con mensajes, con contacto, me parece que se deben difundir abiertamente. Así que yo los he publicado gratuitamente en internet. Pero la gente lo quiere tener físicamente porque sé que es diferente la experiencia, y también de esa manera nos ayudan, porque de lo que recaudamos con los libros, particularmente con este, estamos juntando peso a peso, como decimos en Argentina, para el futuro centro Roerich que vamos a construir en Capilla del Monte, que va a ser el primer museo de paz sin fines de lucro en América del Sur. Eso lo estamos haciendo con el auspicio de la Sociedad Roerich de Moscú y con el auspicio del Comité Internacional de la Bandera de la Paz. Donamos un lote de 2.500 metros cuadrados, que era de mi propiedad y sol, para que se pueda construir allí el museo, ¿no? Así que esta es la historia de este libro y esta es la historia de esta información que ahora les voy a narrar. Antes de entrar de lleno a lo de Ers o lo de Uritorco y ver cómo se van congeniando las cosas, deben saber que para mí no fue fácil, como tantas experiencias que les he narrado aquí, porque yo venía de experiencias muy físicas en el contactismo peruano, los apunianos, los extraterrestres, los avistamientos, etc. Hasta que el año 98 fui invitado a través de sueños a viajar a estas cavernas en el Cusco, que se conocen como piedras Lancacuyo o la zona X, y quienes habrán leído el informe en aquellos años o alguno de mis libros, yo acudí a estas cavernas, no había nadie, estaba yo con un chamán, un querido amigo, Sergio Cáceres Guamán, discípulo de un alto misayo de la Usangate, un nevado en el Cusco. Él fue el que me orientó para llegar a estas cuevas, y cuando vimos una mancha blanca, algo blanco que se movía dentro de la cueva, Sergio se puso muy nervioso y me dice: nos vamos. Y yo le digo: ¿por qué? Tú también lo viste, una cosa blanca que se movía dentro de la cueva. Vamos a ver de qué se trata. Yo soy muy curioso, ¿no? Soy casi así como la escorpiona Roberta que le bromeo. ¿Cómo era? Que si un escorpión ve... ¿por qué cruza la rúa? ¿Cómo era? Porque si usted no cruza la rúa, es prohibido atravesar. Claro, yo soy algo así, ¿no? No soy escorpiano, como dicen los astrólogos, pero si hay algo que me llama la atención, así no se puede hacer, sea peligroso. Yo he hecho cosas, no voy a decir irresponsables, pero sí muy temerarias, ¿no? Cuando hemos hecho estas expediciones que nos han permitido conocer cosas realmente increíbles. Pero más allá de la curiosidad mental, tenía el deseo de ver qué cosa era. Bueno, Sergio no quería entrar y me convenció de que no entráramos. Y le pregunto por qué, y me dice: porque hay gente que ha entrado en esas cuevas y se ha perdido. Y luego volvimos a ver lo mismo y le dije: lo siento, Sergio, pero yo quiero entrar. Quiero ver qué cosa hay allí. Y él me dice: entra tú solo. Yo me quedo aquí afuera. Me está doliendo la cabeza. Tú, que eres el local, el cusqueño, el nativo, el discípulo del altomisario, ¿me dejas a mí solo? Y sí, me dejó solo. Entonces se quedó, yo avancé. La experiencia creo que algunos ya las conocen. Empezaron a salir chispas de las paredes, como un efecto piezoeléctrico, como cuando uno frota piedras. Sale una neblina del fondo de la caverna, y forma una figura humanoide brillante, una criatura de unos 2 metros de alto. Yo estaba caminando con las palmas en esta posición, tratando de sentir el lugar, si emanaba algún tipo de calor, y también como protección. Es una actitud muy propia de un humano ante el miedo, ante el misterio. Y este ser me imita, hace mi mismo gesto, levanta las manos, si se le puede llamar manos o brazos a eso, y camina hacia mí.
Yo me quedo detenido, atónito, sorprendido, y esta criatura logra aproximarse a mí casi frente a frente, cara a cara, y junta sus manos de neblina o de luz, o como sea, con mis manos. Y ni bien ocurre esto, obviamente yo estaba quieto allí porque no atinaba ni a avanzar, ni a salir corriendo, ni estaba como paralizado. Y tengo unas visiones personales que más tarde se cumplieron. Y una voz que yo sentí provenía de esa criatura que me dice: a pesar que muchas veces se sienten solos y tienen que enfrentarse con las injusticias del mundo, deben saber que nosotros los observamos, los acompañamos dentro de lo posible y celebramos cada logro y cada prueba que superan. Y yo volví, más o menos así fue lo que dijo, yo volví luego de la experiencia, entusiasmado, y lo encuentro en la puerta de la cueva temblando a Sergio. Le digo: Sergio, quiero que me acompañes, ven conmigo, vamos adentro de la cueva. Yo tenía la esperanza que la criatura volviese a aparecer y que el nativo, el guía, la viera. Terminamos discutiendo, me dice: yo no voy a entrar en la cueva. Y finalmente se anima y me dice: yo, por no querer quedarme solo, fui detrás tuyo. Fui detrás de José. Y cuando entré, te encontré con esa criatura, con las manos levantadas y todo. No quiero entrar más en este lugar. Entonces, después que se calmó, yo le pregunté, ya que se calmó, le dije: Sergio, ya más allá del impacto, ¿para ti qué fue lo que vimos? Entonces se puso a pensar y me dice: para mí vimos al Inca Pachacute. ¿Inca Pachacute? Sí, el Inca Pachacute. Para mí era un ser de lugar, un ser interdimensional, pero piensen en esto: de pronto yo estaba equivocado y lo que él decía era cierto. ¿Quién es dueño de la verdad? En lo que coincidimos los dos es en lo que vimos, en la descripción. Pero por su filtro de creencias pensaba que era el Inca Pachacute, y yo por mi filtro de experiencias pensaba que era un ser interdimensional. Fue muy interesante porque se trataba del primer contacto con un ser de luz que no era un guía extraterrestre. Al igual que Ayumarca, también estas cuevas tienen al otro lado de las rocas esto, ¿no? Puertas ciegas que aparentemente no conducen a ningún lugar. Serán entradas de estos seres, entradas de luz, puertas dimensionales, como las de Ayumarca, que ya les presenté en la charla anterior. Esto se encuentra en la puerta de Ayumarca. Dicen que allí se hallaba un cristal verde brillante, otra vez el cristal verde brillante, que fue retirado y fue arrojado al lago Titicaca. Esta oxidación que ven aquí es limonita. Así que para que la limonita se concentre en este hoyo donde estaba el cristal, donde justamente yo me encuentro apoyando mi cabeza, está aquí, ¿no? Es chiquito, del tamaño del puntero Lázaro, ¿ven? Es chiquitito. Este proceso de oxidación puede tomar 7.000, 8.000, 9.000 años. Esto ya lo vieron, lo que está detrás de Ayumarca. Otros lugares que fuimos a investigar también ya lo vieron, Marcahuasi, con su bosque de piedras, allí donde la naturaleza ha moldeado la roca, revela un santuario de poder, un lugar de contacto. Luego yo vi a estos seres de luz en otras experiencias, como al año siguiente en Uruguay, la primera vez que fui a Uruguay, cuando me recibió Ángel María Tona, Toto Tona, en su casa, y él me dice: Maya te quiere hablar, en referencia a uno de estos seres de luz. Ya lo conté varias veces, yo no le creí, vi una luz que saltaba al fondo del campo, para mí se trataba de una luciérnaga, pero en mi vuelo de regreso a Lima, yo estaba durmiendo en la ventanilla y de pronto me saca de mi descanso la imagen de una mujer luminosa en el sueño,
que me dice, esa luz que viste en el campo de Uruguay era yo, soy maya. Y me muestra con una forma como humana. Y yo me despierto, y en ese instante un niño se suelta el cinturón de seguridad y empieza a correr por el avión gritando Maya, 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 como si estuviera jugando con un ser invisible. Y la mamá buscando al nene para ponerle otra vez el cinturón. Así que yo me fui convenciendo que estas cosas también pasaban. Suena hasta un poco inmaduro, tonto de mi parte, habiendo tenido contactos físicos con extraterrestres en Perú, que no podía creer en esto. Es que venía de un paradigma. Venía de una educación de contacto maravillosa, pero un paradigma a fin de cuentas, donde yo rechazaba lo ajeno y solo aceptaba un dogma, solo aceptaba un tipo de experiencias, un tipo de información. Hasta que experiencias diferentes me terminaron de romper mis esquemas mentales, y por eso hoy por hoy, como ya lo dije varias veces, trato de ser universalista, aceptar las experiencias de otros, comprender que hay un punto en común entre todas estas experiencias. Estas son las pirámides más antiguas del Perú, las pirámides de Caral,